Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 4:01. Bienvenidos a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en el programa. Como cada miércoles, y si usted se acaba de incorporar por primera vez al programa y por eso lo reiteramos, el objetivo del programa es traer a esta mesa de discusión, a esta mesa de debate, a este espacio que permite ser un espacio para generar agendas sobre temas que nos parecen importantes. Lo que queremos hacer es incentivar la discusión sobre los temas de calidad. Ese es el objetivo prioritario del programa. Y en ese sentido nos gusta que estén con nosotros, que nos acompañen, que sean partes del programa y que nos puedan seguir además no solamente a través de los 91.1 de Radio San Borja, que es quien nos acoge, que es la casa que nos permite llevarles a ustedes calidad al día, sino que también nos pueden seguir por internet en radiosanborja.com.p. Ahí nos pueden seguir, por supuesto, y lo pueden hacer también a través de radio en vivo o televisión en vivo. Ahí ustedes pueden elegir cuál de los dos formatos es el que prefieren. Los teléfonos de la radio, el 641-2007, 641-2007, los teléfonos por eso el teléfono de la central telefónica que nos permite poder conversar con usted si quiere participar de nuestro programa. Muy bien, habiendo dicho eso, quiero contarles a qué nos vamos a dedicar hoy. Vamos a hablar de la tecnología cloud, de la nube famosa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la nube? Y más en la medida en que las proyecciones de crecimiento mundial de tráfico IP, es decir, la cantidad de gente que se va a conectar a Internet, es exponencial en los próximos años. Es impresionante. ¿Qué significa eso para quienes desarrollan software, para quienes desarrollan y están en la industria, ¿no es cierto?, del software? Bueno, vamos a hablar con ellos y nos van a contar qué expectativas tienen. Porque recuerden ustedes que muchas veces hemos hablado de procesos en este programa y una buena forma de acortar procesos o de darles calidad es sin duda a través del uso de las tecnologías. Vamos a hablar también en el programa más adelante de luces para aprender. Vamos a poder hablar de una iniciativa, de un esfuerzo que se llama Luces para Aprender, y ellos nos van a contar de qué se trata ese esfuerzo. Y también hablaremos de Ciudadanos al Día, del premio a las buenas prácticas en gestión pública. Lo que hace Ciudadanos al Día es premiar a las buenas prácticas que vienen básicamente desde la gestión pública, desde el Estado, y reconoce esos esfuerzos que hacen las organizaciones del Estado por mejorar y por darle calidad a la atención a los usuarios. Y en ese sentido, queremos que nos cuenten de la experiencia del CAT, qué han podido ver, qué se ha podido mejorar en el Estado desde que CAT ha entrado a tallar en ese concurso, en ese premio, ¿no es cierto? Y hay experiencias fascinantes, ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, una organización que un día decidió, en su atención al cliente, quitar las lunas, los vidrios. Esta famosa lunita que nos ponen con un circulito donde uno no puede ni hablar, ¿no es cierto? Bueno, una oficina estatal decidió quitar esas lunas y aproximar en la atención al cliente, al ciudadano, con la institución. Y fue fantástico lo que consiguieron. Consiguieron a un público más entregado, consiguieron a un funcionario que entendió la complejidad de los problemas de quien estaba al otro lado. En fin, se consiguieron muchas cosas con el simple hecho de quitar un vidrio. Por supuesto que no es tan sencillo, que es parte de un análisis, que es complejo, y de eso vamos a hablar con los amigos de Ciudadanos al Día. Bueno, ese es el menú. Si usted se anima, lo compartimos, comemos juntos, digamos, ¿no es cierto? Almorzamos juntos en Calidad al Día. Son las 4:05, me voy a la pausa, una pausa breve, y les presento a nuestro primer invitado. Quédense con nosotros, esto es Calidad al Día. Bien, y para hablar de la nube y de las proyecciones de crecimiento mundial de tráfico IP, estamos con David Presley. David es director de ventas regional de Logfire y responsable de ventas en Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, o lo que es lo mismo,
de la región andina. Logfire es una multinacional especializada en software, premiada como una de las 40 mejores compañías innovadoras en Georgia, en los Estados Unidos. David, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Carlos, buenas tardes. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, para mí estar aquí. Cuando apareció Internet, ¿alguien pudo imaginar que las proyecciones de crecimiento iban a ser tan impresionantes? Yo lo dudo. Yo creo que nadie podía imaginar que el alcance que hoy en día tiene Internet y que, como tú comentas, pues al parecer va a tener en el futuro, pudiera predecirse. Muy difícilmente, ¿no? Cuando aparece Internet, ¿en qué piensan quienes hacen Internet? ¿Cuál es la lógica y el sentido de Internet? Bueno, el tema del desarrollo de Internet es para comunicación, ¿no? Es un nuevo sistema de comunicación, pero que se ha llevado, pues, como ya hemos podido ver, es exponencialmente mucho más grande de lo que probablemente se pensaba que era una comunicación entre un grupo de personas, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento Logfire, la empresa a la que tú representas, encuentra o descubre que Internet es una magnífica plataforma para el desarrollo de software? Ok, muy bien. Logfire es una empresa que comienza, como tú mencionaste hace un rato, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en Atlanta específicamente, por allá por los años 2006. Yeah. Okay, y en ese entonces, el modelo que Logfire adopta para comercializar su solución es uno similar al que había o hay aún en el mercado, que es el de la venta de las licencias de un software. Okay. Y en ese entonces, ese es el modelo de negocio con el que comienza la empresa, y luego ya en el año 2010 o 2011 comienza ya a cambiar su modelo de negocios, y es este que tenemos hoy en día, que es el de la nube. Ok, o sea, significa que si yo quería un software de Logfire, yo iba, no sé, a Office Depot, a una empresa en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y compraba la cajita que tenía dentro el CD para la instalación inmediata en el hardware, digamos, en la computadora, ¿verdad? No, en realidad no. Nuestro software es un software que es corporativo. Ok. Es un software que utilizan empresas que tienen un centro de distribución con una magnitud relativamente importante. Ok. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Perú algunos clientes ya establecidos de varios años, como son, por ejemplo, supermercados peruanos, Inca Pharma. ¿Siempre fue el público de Logfire el corporativo? Sí. Ok. Sí, porque ten en cuenta, Carlos, que nuestro software es ese software o esa solución que es hoy en día, para mí ya no es un software, ya es un servicio, es una solución, que lo que soluciona es las complejidades y los problemas que se presentan en un centro de distribución de 50.000 metros cuadrados con 350 empleados manejando el centro de distribución en tres tandas durante las 24 horas del día. De acuerdo. Entonces, ¿por qué a los 4 o 5 años de creado Logfire dice cambiemos de modelo? ¿Por qué encuentra en la nube la ventaja? Es muy sencillo, porque es un modelo en el cual el cliente se ve muy beneficiado. ¿Por qué? Porque no tiene que acceder a comprar un hardware para instalar sus servidores, no tiene que comprar licencias, no tiene que tener personal capacitado para poder hacer administración de los servidores y del software. Eso en el modelo de la nube que nosotros le vendemos hoy en día a los clientes, ellos no tienen que hacer nada de eso, lo hacemos nosotros. Nosotros como empresa tenemos nuestra solución de software instalada en 4 data centers a nivel mundial. Uno está en San Francisco. Es el monstruoso. El otro es en Texas, el otro está en Atlanta y el otro está en Londres. Okay. Entre esos 4 data centers que tenemos en el mundo, nosotros atendemos a los clientes que tenemos en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, en Sudáfrica y en la India, que son los países donde tenemos clientes. ¿Eso significa que ustedes son los que tienen los datos? Es correcto. Y las empresas, digamos, en el viejo pensamiento es, ¿por qué le voy a dar a una empresa con gente que ni conozco los datos de mi organización, que es tan preciado? Estas empresas normalmente que nos dan los datos confían en nosotros por lo que hemos probado en el tiempo y a través de los años, que en ningún momento hemos quebrado esa confianza. Entiendo. Eso para ellos es de mucho valor,
Y eso para la empresa, por supuesto, es también de mucho valor, ¿no? Es algo que respetamos mucho. ¿Qué hubiese significado quebrar confianza? ¿A qué nos referimos con quebrar confianza? ¿A que de pronto mis datos aparecen en manos de otra empresa, por ejemplo? Por ejemplo. Entiendo. Entienda que el cloud que nosotros tenemos es un cloud privado nuestro, en el cual nosotros sobre ese cloud privado nuestro ponemos la capacidad que el cliente pueda necesitar. Okay. Que es un servicio que nosotros le vendemos a los clientes y son servicios que pues son on demand. Hay clientes que tienen nuestro software que tienen épocas picos, como por ejemplo los retailers, en lo que es el Día de la Madre, o lo que es la campaña de fin de año con las Navidades, son picos. Okay. Entonces nosotros lo que hacemos con los clientes es que les damos acceso a más o a menos, dependiendo de lo que necesite, y le cobramos más o menos. Desde mi desconocimiento enorme en temas informáticos, ¿significa que en el modelo anterior ustedes iban a la empresa, iban a la organización, instalaban un software máquina por máquina, o en tal sentido las que estaban en red, instalabas en una y hacías que el programa corriera en todas? Si había algún problema había que llamarlos a ustedes para que viajaran a la empresa y verificaran in situ qué es lo que había pasado. Eso cambia con la nube. Es correcto. Eso ya no existe. Eso ya no existe. No, eso el cliente que está aquí en Perú, llámese Inca Pharma o Eshle o Promark o supermercados peruanos, cuando hay un problema, los servidores donde está la aplicación de estos clientes están en estas ciudades que te he dicho, en San Francisco, alcance de ustedes, digamos, para resolver el problema. Correcto. Claro. Ahora, ¿es correcto decir que a más clientes de una empresa que trabaja en la nube, sus data centers son más, o sea, hay más cantidad de data centers, por lo tanto, su inversión es mayor? Sí, claro. O sea, en la medida en que nosotros tengamos más clientes, vamos a necesitar más capacidad de almacenamiento de datos, vamos a necesitar más capacidad de ancho de banda, vamos a necesitar una cantidad de más cosas, ¿no? Sí. Se lo preguntaba porque la otra pregunta y duda que puede tener alguien que vive en el modelo antiguo es el tema de la seguridad en Internet. ¿Cómo sabemos que no van a ser penetrados ustedes en sus fuentes de datos, en sus bases de datos? Yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque la información que nosotros tenemos de los clientes tampoco es tan relevante. ¿Ah, no? No, en el sentido de que la información que nosotros tenemos de los clientes es, tengo este producto en esta cantidad. No, pero para un competidor podría ser una información clave, por ejemplo. Sí, pero no se refleja, no se refleja, no hay forma de que puedan tener la información en el día a día porque tiene cierto delay lo que es la información. O sea, creemos que no sería tan importante para un competidor poder ver esa información que tenía su competencia hace 2 o 3 días atrás. No le sería significativo tener esa información. A nuestro parecer no. De acuerdo. Sigamos entendiendo este asunto de la nube. ¿Cómo me conecto desde mi oficina en Lima con, por ejemplo, ese data center en Texas? ¿Todo es absolutamente por internet o hay otros sistemas de comunicación? Disculpa, antes de que me vaya a esta pregunta me voy a hacer. Con la anterior, es más rápido que la competencia vaya a un negocio de la competencia y vea qué es lo que está vendiendo en la tienda. Ok, de acuerdo. Va a ser más rápido eso que vulnerar todo un sistema, de acuerdo. Exactamente. Ok. Disculpa. Nada, entonces te decía, entiendo que la comunicación para saber qué cosa, para comunicarme desde Lima, mi oficina donde hago mis negocios, con el data center de ustedes en Texas, por ejemplo, todo debo entender que es por internet o se usan otras infraestructuras. No, todo es por internet. Todo es por internet. Si tenemos un data center que está con nuestra solución, si ese data center se queda sin internet, no va a funcionar el sistema. Ok. ¿Y qué pasa con aquellos países donde ustedes pueden ofrecer servicio que no tienen el ancho de banda que precisa un desarrollo de software como el que ustedes ofrecen? Pienso en el caso peruano, que tiene un ancho de banda pequeño. Sí. ¿No es un problema? No es un problema. No tenemos, como te acabo de comentar, Carlos, tenemos en el caso de supermercados peruanos son 50.000 metros cuadrados y son todos los días funciona con el ancho de banda que tiene, no, perfecto. 24 horas al día, de lunes a domingo. De acuerdo. Por esa carretera de la información que conecta los data centers de Logfire, ¿qué porcentaje es video,
qué porcentaje de lo que va en esa carretera es audio Es datos. y qué porcentaje es datos. No, es datos. Muchos datos. Eso es. No hay nunca video, nunca... Lo que le podría dar más agilidad a esa transferencia de información. Sin duda. Sí, los datos son de menos peso que un video, menos peso que algún otro tipo de archivos, ¿no? Fascinante. Sí. Bueno, como ve usted, soy un aprendiz en la materia, así que está nos vamos a perfecto. la pausa para que al regresar usted nos siga contando, Walter, de todo lo que Logfire ha hecho en Latinoamérica y cómo se da este cambio paulatino y cuál es el futuro, además, de esa nube. De pronto, la nube se convierte en un nubarrón, no sé. Usted nos contará después de la pausa. Gracias por estar con nosotros. 4:16, estamos en Calidad al Día, no se vaya. Tips para servicio al cliente. Construye una visión de servicio que todos vean claramente. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, líder en peruanidad. Lleve el show a su casa o empresa. Conjuntos criollos, orquesta digital, equipos de sonido, la hora loca, catering y todo lo que usted necesite para un buen evento. Llámenos al 641-2005. Mediacorp, eventos y espectáculos. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en Radio San Borja 91.1. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franklin. Los espero de lunes a viernes a las 10 de la noche para juntos ser parte de la escena, aquí en Sector M, donde damos todo por la música y por supuesto en Radio San Borja 91.1. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para servicio al cliente. Encuentra y retén personal de calidad. Son las 4 de la tarde con 18 minutos, seguimos en Calidad al Día. Estábamos conversando con David Presley, él es director de ventas regional de Logfire y responsable de ventas en Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, o lo que es lo mismo, en la región andina. Como tal lo habíamos adelantado, Logfire es una multinacional especializada en software, premiada además como una de las 40 mejores compañías innovadoras en Georgia, en los Estados Unidos. Yo le estaba cambiando el nombre a David por Walter, decía, pero, ¿no? Y de ahí dice, pero ¿por qué me dices Walter? Es que faltaba que se incorporara a esta mesa Walter Sánchez, gerente de Cloud para Cisco Latinoamérica, que ya está en esta mesa. Bienvenido. Carlos, Bienvenido, gracias. Walter. Gracias por estar con nosotros. A ti, por la oportunidad. Estábamos conversando con David en el primer bloque, en la primera parte del programa, sobre la nube y sobre el ancho de banda, en fin, entre otros temas. Yo quería preguntar de las proyecciones que tienen ustedes en relación al crecimiento de ancho de banda en los próximos 5 o 10 años, para el caso peruano, por ejemplo, para poder estar a la altura de la demanda que va a generar Internet, esta demanda exponencial. ¿Cuánto debemos incrementar ese ancho de banda? Sí, gracias, Carlos. Justamente estamos mañana liberando un estudio de ancho de banda, digamos, a nivel mundial. Ya. Y digamos, ahí tenemos algunos datos, de repente podemos compartirnos. Solamente para hacer una introducción de este estudio, Sí. o sea, Cisco, que es una empresa que, digamos, está tratando de construir nubes públicas, privadas, construir todas las soluciones de Internet de las cosas, digamos, paralelamente para medir el crecimiento de todas estas tecnologías, hace estudios anuales de por ejemplo, oye, ¿cuánto crece el tráfico móvil año Por a año? ejemplo, Eso lo hemos lanzado en febrero. sin eso no puedo tomar decisiones de mediano y Así largo es. plazo, ¿no es cierto? Y lo hacemos con 5 años. En el tema de cloud, cada año en noviembre tenemos un estudio de cuánto crece el tráfico de cloud. Perfecto. Y en estos meses en mayo, mañana precisamente estamos anunciando un estudio de todo el crecimiento del tráfico de fijo y móviles en forma global. O sea, ¿cuánto crece el Internet? ¿Cuánto está creciendo el ancho de banda? Entiendo. Y entonces ahí a tu pregunta, Carlos, o sea, en el tema de ancho de banda, o sea, digamos,
en el Perú, hoy en día tenemos un promedio entre todo lo que es Internet de acceso para terrestre, o sea, lo que es fijo, móvil y empresarial, tenemos un promedio de 4 megas y se espera que para el 2019 tengamos una tasa de velocidad aproximadamente de 12 megas. De 12 megas. De 12 megas. Entonces estamos aproximadamente casi multiplicando por 3 la velocidad de acá a 5 años. Ese crecimiento de 8 megas, ¿cuánto es en dinero? En dinero de inversión para los... el Estado que tiene que hacer esa infraestructura. Sí, o sea, esta proyección obviamente implica todas esas inversiones que se está haciendo ya por parte del Estado, ¿no? Ok. En dinero no tengo ahorita el monto, pero sí, obviamente para hacer las grandes troncales de esta conexión de banda ancha, el Estado está jugando un papel muy importante, ¿no? Pero hablamos de 100 millones, 500 millones. Por ejemplo, la millones. red Olsar en su primera etapa, hemos hablando de 400 millones más o menos, ¿no? Es plata gruesa. Digamos. Es plata gruesa. Ok. Obviamente, y más las etapas posteriores que se están ya también a licitar, que son montos menores, pero la etapa inicial fue 400 millones, por ejemplo. Ok. Sí. Si es tal como nos cuenta David, que ellos en su empresa, por ejemplo, hicieron el cambio hace 5 años aproximadamente de un modelo al modelo de cloud, ¿no es cierto? ¿Cuánto, si todos nos pasáramos a cloud, si todo funcionara a nivel de cloud, a nivel de nube, cuánto más debería crecer ese ancho de banda? Claro. El modelo de cloud, digamos, cloud no es ninguna arquitectura, ninguna tecnología, es básicamente un modelo de consumo. Ok. Como modelo de consumo, básicamente es decir, si antes yo tenía cosas que lo tenía a mi costado y ahora lo voy a consumir desde un data center remoto, entonces obviamente mis aplicaciones al irse al lado remoto, o sea, van a consumir más ancho de banda, ¿no? Exactamente, esa era mi duda. Entonces, en los anchos de banda, dependiendo de la aplicación, unos van a ser más demandantes y otros van a ser menos demandantes. Entonces, va a haber un requerimiento de más ancho de banda, obviamente, por el tema de cloud. Entonces, hoy en día, por, digamos, los costos por mega de acceso a estas nubes remotas, cada día está decrementándose. O sea, cada día va bajando. Cada día bajando. Por volumen, dirás. Por volumen y por requerimientos, como si yo tengo 30, 40 megas y quiero 60, 80 megas, y digamos tengo varios operadores que me ofrecen eso, entonces los costos van bajando. Entonces, el tema del acceso de móvil con 3G, 4G está también obligando eso, ¿no? Entonces, pero los costos de acceso a estas nubes remotas están decrementándose, pero lo que le da, digamos, el caso de negocio a una solución de cloud está más que nada en el costo operativo total de la empresa. O sea, si tú hablas de una solución de cloud, probablemente el ancho de banda puede ser un 20%. Ya, o sea, no es tu costo más alto. No es el costo más alto. El costo más alto de llevar de mejora de una solución de cloud está más que nada en el tema operativo, en los costos, en los costos administrativos. Cuéntame eso, David, ¿por qué? Porque es lo que te comenté antes, ¿no, Carlos? En la propuesta que nosotros le hacemos hoy en día a nuestros clientes, ellos no tienen que preocuparse de comprar servidores, como comenta Walter, y tenerlos aquí al lado. No necesitan comprar las licencias y mantener las licencias que van a instalar en esos servidores. Y no necesitan tener el personal capacitado para poder administrar o mantener tanto el hardware como el software. Eso lo hacemos nosotros como empresa, en nombre de nuestros clientes. Así es. Y lo hacemos, nuestros clientes lo único que tienen que hacer es recibir los beneficios de nuestro software a través de sus usuarios que están en la bodega haciendo cualquiera de las tareas que deben hacer, que es la de recibir, despachar, guardar en esta zona del almacén, separar, lo que sea. ¿Ibas a comentar algo, Walter? Sí, o sea, inclusive hoy en día, por ejemplo, las empresas que tienen en sus instalaciones infraestructura de servidores o sus aplicaciones que estén automatizando mucho su proceso de negocios, o sea, cada día sus costos operativos van creciendo. O sea, los costos del hardware del servidor o de la comunicación, inclusive de todos los equipos que pudieran tener ahí electrónicos, pueden representar un 30-40%. Por el 60% restante son costos operativos, costos de la infraestructura del ambiente, la energía, el enfriamiento, personal, actualizaciones del personal, o sea, eso, y ese 60% va creciendo, por eso que el modelo de cloud, digamos un modelo que a la larga, con un TCO a 4 o 5 años es mucho más atractivo para una empresa, ¿no? Eso es. ¿Cómo conversa? ¿Conversa bien? ¿Conversa mal? ¿Es un problema? ¿No tiene nada que ver el IPv6 con el cloud? ¿En qué se benefician mutuamente, en qué se ayudan mutuamente o en qué se contradicen? No sé. Claro.
Y, o sea, el protocolo de comunicaciones para mover todas las comunicaciones en el mundo es el IP. El IP, así es. Cada maquinita tiene 12 números en grupos de 3, ¿no es cierto? Ahora, el IP, el IP en su primera versión, o sea, la IP versión 4, tenía, que te digo, un número muy cortito para identificar a cada dispositivo que se conecta. Así es. Eso se nos acabó hace 1 año y medio. Ya no hay números. Ya no hay números. Hoy día lo que se hace es reuso y técnicas de optimización para poder tener IP versión 4 así. Oye, con una dirección, los 10 o 11 que estamos acá vamos compartiendo. Ya. Pero obviamente, si queremos masificar, conectar más dispositivos, esa no es la forma. Esa no vamos a poder. Y eso nos va a salir muy ineficiente. Entonces, ahí nació el IP versión 6. Por eso que hoy en día, o sea, para los crecimientos futuros que tenemos de dispositivos conectados, o sea, el tema de móvil es una explosión. Pero hoy en día, por ejemplo, te quería comentar el tema en nuestro estudio, lo que está saliendo, por ejemplo, de acá al 2019, es que vamos a casi a triplicar la cantidad de dispositivos conectados en el mundo. O sea, ahorita estamos en 14 billones de dispositivos. O sea, 14.000 millones de dispositivos están. Para el 2019 vamos a tener 24.000 millones de dispositivos, o sea, 3 veces la población mundial. O sea, conectar tus dispositivos tiene que hacerse con IP versión 6. Entonces, para el 2019, nuestro estudio calcula que más o menos un 40% de esos nuevos dispositivos conectados van a estar en IP versión 6. De hoy día, que está entre 10 a 15%. De acuerdo. Entonces, eso nos va a permitir, y al tener conectados más dispositivos a la red, obviamente la aplicación que todos estos usen van a estar basados en cloud. O sea, todas las aplicaciones que se consuman en estos dispositivos remotos van a estar basados en el cloud. Y un tema importante de este estudio también, Carlos, para redondear la idea, es que de esta cantidad de dispositivos que vamos a tener en el 2019, 40% van a ser de cosas, o sea, 10 billones o 10.000 millones de dispositivos ya no van a ser de celulares ni de las personas que tengan el celular o un dispositivo, sino van a ser de las cosas. Van a ser de las casas conectadas, de los trabajos conectados, de las industrias conectadas, de los sensores de las industrias. 10.000 millones de dispositivos para los niños. Entonces ahí, y estos dispositivos van a utilizar aplicaciones que van a estar basadas en cloud. Entonces ahí viene la relación, si tú me dices, del cloud con el IP versión. O sea, el IP versión nos va a dar la capacidad de conectar múltiples dispositivos, una gran cantidad de dispositivos, todos estos consumiendo las aplicaciones que van a estar en el data center. Y ahí, cuando las aplicaciones del data center crecen con un montón de información, viene el Big Data, o sea, la gran información. Por supuesto. Y ahí entran todos los software de análisis de esa información para poder prever comportamientos, patrones de consumo, etcétera, etcétera, que es un tema analítico que ya que entra en otro. De acuerdo. Una última pregunta en 30 segundos para los dos, porque el tiempo me gana. ¿Debería el Estado mudarse a la nube? Yo digo que sí. Sí. ¿A todo riesgo? No hay riesgo. No hay riesgo. ¿Tú qué piensas, Walter? Totalmente concuerdo con David. O sea, es más, el año pasado en un evento de telecomunicaciones del país, ellos dijeron, o sea, la primera etapa de la gran transformación digital del país es la red dorsal, pero la segunda etapa tiene que ser hacer el cloud del gobierno peruano. ¿Y por qué no se toma esa decisión? El mismo viceministro en esa oportunidad comentó que sí estaba en los planes, que obviamente tenían que terminarse la primera etapa para ir a esta segunda etapa, que era construir el gran data center, el gran cloud del gobierno peruano, que obviamente optimizaría todos los procesos. Así es. Podría hacer mucha sinergia entre todas las instituciones. Fantástico. Y podríamos tener fácilmente una ventanilla única para un ciudadano, para las empresas y para todo tipo de cosas. Y en ese sentido, ¿valdría la pena tener a una sola empresa, Lockfire u otras, que proviera del software para hacer operativo esa cloud, o habría que hablar con una empresa mejor y uniformizar todos los procesos? Sus procedimientos, básicamente. No, la solución que nosotros tenemos, Carlos, es una solución para un ambiente muy específico, que es el de una bodega, el de un centro de distribución. Pienso que debería ser otra empresa que pueda proveer un servicio al Estado. Pero tienen que ser software que conversen entre sí, que estén estandarizados, que permitan diálogo común, digamos. ¿O eso no es posible? Claro, yo creo que lo más importante de un cloud de gobierno es un poquito la arquitectura, de la infraestructura, porque yo creo que las aplicaciones fácilmente se pueden implementar en eso no es problema. No es problema. Yo creo que las aplicaciones no son el problema. Sí. El problema es uniformizar una arquitectura común en el Estado, que tenga toda una estructura y esté pensado para integrar todos los ministerios, y las aplicaciones se van poniendo, porque las aplicaciones se pueden poner en forma virtualizada en diferentes entornos. Pensando en el ciudadano y haciendo una gestión mucho más transparente, además, en el Estado, que es tan importante. Sí, claro. Eso es. Gracias por estar con nosotros. Muy interesante. He aprendido mucho esta tarde. Walter. Carlos, muchísimas gracias. David, un gusto verlos. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa y volvemos con más en Calidad al Día.
Buenísimo. Tips para servicio al cliente. Mapea tus clientes. Ya volvemos con Calidad al Día. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Señores padres de familia, si sus hijos se distraen, no comprenden lo que leen y usted tiene que recordarle que estudie y hagan sus tareas, escucha de martes a viernes a las 6 de la tarde, Educando, por Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Bienvenidos a la información. El exministro de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldiz, opinó que la situación de fuga y secuestro del empresario Martín Belaúnde del Ocio parece un cuento de ciencia ficción. Moldiz Mercado, quien renunció al cargo de ministro de Gobierno de Bolivia por la fuga de Martín Belaúnde del Ocio, aseguró que la finalidad de su país era extraditarlo. Asimismo, pidió que se entregue pensando en la situación que vive su familia en el país sureño. El exministro de Defensa, Roberto Quiabra, señaló que no hubo trabajo de inteligencia de la policía para prevenir actos delincuenciales, por eso ahora pagan las consecuencias los empresarios. Regresamos en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Cada 30 minutos, Radio San Borja te informa de todo el acontecer nacional, internacional y deportivo. San Borja Noticias. Síguenos también en Facebook, Twitter y en www.radiosanborja.com. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad de vida. La observación es la base del conocimiento. Este dato no es menor, ni es menudo. En Iberoamérica se estima que hay cerca de 62.000 escuelas sin acceso a energía eléctrica. La mayoría de ellas se encuentran además en zonas rurales, donde el acceso de la red eléctrica supone enormes dificultades, por costos de instalación, por suministro, por distribución. Los alumnos de esas 62.000 escuelas forman parte de los cerca de 1.400 millones de personas en todo el mundo que no disponen de electricidad. Las cifras son impresionantes. El 85% de esos 1.400 millones vive en zona rural. Bueno, hay un esfuerzo muy interesante y que no se nos iba a pasar aquí en Calidad al Día, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se llama Luces para Aprender. Y nos va a contar José Antonio Hernández de Toro, director de la Oficina del Perú de la organización, de qué se trata esto. José Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Luces para Aprender, ¿qué cosa es esto? Pues desde el ángulo de la calidad que aborda este programa, se planteó hace algunos años un gran proyecto, un ambicioso programa de transformación de la educación en América Latina, una educación que había alcanzado las cifras de acceso a la educación elemental, básica, secundaria, prácticamente del 100%, pero que tenía un desafío tremendo, un desafío colosal por delante, que es el salto de calidad que necesita la educación. Y cuando se planteó en este proyecto, en este programa aprobado por los jefes de Estado en 2010 y que se llama Metas Educativas 2021, cómo mejorar en diferentes ámbitos, uno de los ámbitos es la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas. Cuentan que si un cirujano del siglo XIX entrase en un quirófano en un hospital moderno no entendería nada de lo que le rodea. Claro. Pero si un maestro del siglo XIX lo metes en un aula moderna, de pizarra, carpetas, alumnos sentados, el profesor,
Ya no ha cambiado nada, ¿no? En 200 años. Buena analogía. Y sin embargo, empiezan a cambiar muchas cosas dentro del aula gracias a la introducción de las TICs. Pero claro, cuando tenemos decenas de miles de escuelas sin electricidad, ¿de qué manera estamos pensando que es posible que estos niños y niñas puedan tener las posibilidades de tener una educación de calidad también por el acceso a las TICs? Por eso se puso en marcha un programa para ayudar a cerrar lo más rápidamente posible esa inmensa brecha en un continente que si está caracterizado por la diversidad, también en este aspecto, pues había países como por ejemplo Uruguay, que tenía apenas 40 escuelas sin electrificar y que ya han terminado de electrificar el 100% de las escuelas que le faltaban, a países como el Perú, donde hay 14.000 escuelas sin electricidad, que supone nada más y nada menos que el 60% de las escuelas rurales. Y que por lo tanto el desafío es enorme por la geografía. En fin, hay escuelitas unidocentes, multigrados, con muy pocos niños, donde la inversión es tan grande que al final siempre acaban postergadas en todos los planes, y es necesario plantear alternativas para estas escuelas, y es lo que está haciendo el proyecto Luces. Vamos a ir. ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, la alternativa es movilizar voluntades y movilizar recursos para conseguir que estas escuelas no sean una segunda división de la educación en el Perú, o una tercera en muchos casos, sino que tengan la posibilidad de ofrecer las mismas oportunidades que a los niños de las ciudades. Para eso, lo que empezamos a hacer fue, en Cajamarca, Amazonas y Junín, una primera etapa financiada por la OEI para desarrollar el proyecto con varios elementos. Un elemento tecnológico, que es quizá el más caro, pero no el más difícil seguramente, que es poner paneles fotovoltaicos para tener electricidad, poner antenas satelitales para que esta electricidad permita tener conectividad a Internet. Que además desde que los chinos producen las células fotovoltaicas han bajado mucho. Sí, está afortunadamente siendo cada vez más accesible esta tecnología, y cada vez es de más calidad, cada vez tiene mayor rendimiento, y por lo tanto para muchas zonas de la selva y la sierra peruana son la alternativa más eficiente. Hay que equipar con computadoras, con equipos a las aulas, pero como decía, siendo la más cara, no es la más difícil, porque lo complejo viene en asegurar que el proyecto tenga calidad suficiente para asegurar su sostenibilidad. Y eso significa trabajar con las instituciones. El proyecto está hecho en el marco de un convenio con el Ministerio de Educación, pero no basta trabajar con el Ministerio. Con la comunidad también hay que trabajar. Hay que involucrar a la Dirección Regional, a la UGEL, a todas las instituciones que tienen que asegurar que el proyecto perdure, y hay que garantizar la sostenibilidad social. Eso significa trabajar con la comunidad, implicarles en el mantenimiento, en la sostenibilidad. Eso es muy importante. José Antonio, antes de que me sigas dando detalles, me llamó la atención por qué Cajamarca, Amazonas y Junín. ¿Hay indicadores muy altos de escuelas sin electricidad? En toda la zona rural los indicadores son relativamente parecidos. Lo que buscamos es que la fase piloto tuviera escuelas en zona de Sierra Alta, y por eso trabajamos en la provincia de San Pablo, en Cajamarca, y en zona de selva, por eso trabajamos en el CENEPA en Amazonas, para manejar las dos realidades geográficas, culturales, etcétera, ¿no? De acuerdo. El caso de Junín ha sido una escuela en una comunidad, porque ahí empezamos a trabajar con el apoyo de la empresa privada, en este caso del NOR de GEL, de la Fundación Endesa. Después de esta primera etapa, el principal ingrediente que hemos aportado al Ministerio no es cuantitativo. Ante unas cifras tan descomunales como las que hablamos, una organización como la OI no tiene en su mano, ni lo tiene el propio Ministerio, que una de las cosas que está planteando el Ministro es acortar el plazo para cerrar esa brecha de infraestructuras, y que no demande una generación, sino que sea en muchos menos años. La aportación que podíamos hacer era evaluar y sistematizar la experiencia para ofrecerle al Ministerio todos aquellos elementos de calidad, precisamente, es decir, cómo asegurar que los trámites administrativos, que las instalaciones, los aspectos técnicos, el trabajo con autoridades, el trabajo con la comunidad, de qué manera hay que desarrollar todo ese trabajo, con los aciertos y con las dificultades que tuvimos en el proyecto, para que el scale-up que dicen los gringos, el hacer un proyecto que llegue a miles de escuelas en pocos años, incorpore esos elementos y por lo tanto sea mucho más eficaz, sea más eficiente en el manejo de los recursos públicos y consiga los resultados de acuerdo buscados. Y allí donde han podido llegar, ¿qué han encontrado a la hora de instalar, por ejemplo, las células fotovoltaicas y explicarle a la comunidad que hay que cambiar los hábitos de consumo probablemente, que hay que tener cuidado con los equipos, que hay que limpiarlos de determinada manera? ¿Qué encontraron? Bueno, lo que nos hemos encontrado ha sido en primer lugar el entusiasmo de docentes, porque todo esto está diseñado y desarrollado para que los docentes, a los que también trabajamos para capacitarles, puedan utilizar las TICs
y de esa manera mejorar la calidad de los aprendizajes. Claro. Aquí el objetivo final es que los niños y las niñas de esas escuelas mejoren la calidad de sus aprendizajes y los rendimientos de los mismos. Entusiasmo, algún temor, lógico también. Cualquier persona mayor, cuando se enfrenta con la tecnología, le pasa a mi madre que no le va a pasar a un maestro o una maestra rural, como es natural, ¿no? Pero tanto entusiasmo o mucho más entusiasmo que temor, de manera que la manera en que los docentes han entrado en las capacitaciones, se han enfrentado a los equipos y a las posibilidades que les ofrecía, y algo que, en fin, todos decimos, pero que lo palpas y lo ves cuando sucede en la realidad, que es que no sé con qué disco duro vienen los niños y las niñas, pero son nativos digitales, y eso le pasa a un niño y una niña tan rural como urbano, de la comunidad de Ingatambo, que nunca en su vida ni siquiera tiene luz eléctrica en su casa, pero que agarra una tablet y en 5 minutos interactúa con la tablet con plena naturalidad. Y claro, ahí está la posibilidad de acortar brecha también en la educación, ¿no? Efectivamente, ahí hay una posibilidad inmensa, y generar la confianza de docentes para confiar en ese saber innato que tienen los más pequeños en su interacción con los equipos informáticos, para generar todas las dinámicas que vayan mejorando el aprendizaje. Además, esto permite también una oportunidad extraordinaria de mejora de la calidad de la formación de los docentes. Sin duda. Porque los docentes no van a depender de poder ir a las capitales a tomar cursos de mejora de formación en servicio, sino que a través de la plataforma Perú Educa, por supuesto, y pueden la virtualidad en general pueden acceder, ¿no? Pueden acceder a formación. Y con los gobiernos regionales, o en los gobiernos regionales, que han encontrado, porque a mí nos preocupan dos cosas: el tema de gestión, es decir, gobiernos regionales que quizás no entienden la complejidad de lo que estamos hablando, o que si le entienden, están atravesados por criterios más políticos que técnicos. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues hay particularmente en Cajamarca una experiencia especialmente satisfactoria. Con las direcciones regionales y con las UGELES, las unidades de gestión educativa local, ha habido una colaboración muy estrecha y muy fácil, y en fin, con las dificultades que ofrece la burocracia, que siempre para mover una cosa de A a B hay que hacer 28 papeles, pero a pesar de esa circunstancia que nos afecta a todos cotidianamente, ha habido una predisposición de trabajo muy interesante. Pero lo que vino luego quizás es todavía más interesante. Después de esa primera etapa, para ofrecer esta sistematización al Ministerio, acordamos ir trabajando conjuntamente con autoridades locales y con empresas para ir complementando el esfuerzo que hace el Ministerio. Y el primero de esos proyectos surgió en la provincia de Cajamarca, en un convenio conjunto entre el Gobierno Regional de Cajamarca, la Asociación Los Andes de Cajamarca, vinculada a Yanacocha, y la OEI. Es decir, gracias a este proyecto, hace 1 año y medio, la OEI firmó un convenio con el Gobierno Regional y con la minera Yanacocha, a través de la Asociación Los Andes de Cajamarca, para desarrollar el proyecto en varias escuelas de la provincia. Lo cual, de alguna manera, viene a señalar que en este caso, y estoy seguro que también sucede en muchos otros, los intereses de empresas, los intereses de gobiernos regionales, incluso cuando públicamente pueden tener distanciamientos tan evidentes como los que hubo en este espacio y en ese momento, pues ponen por delante la educación y desarrollamos el proyecto, en este caso no solo llevando la conectividad a Internet, sino también complementándolo con agua y saneamiento en varias escuelas. Ahora, nos hemos centrado en la conversación en la parte más educativa, pero solo de pensar que en las escuelas de las zonas altas de nuestro país hay electricidad para conectar una estufa, un calentador, para que ese ambiente en la escuela sea un ambiente cálido, es algo que no es desdeñable. A las temperaturas de las que hablamos en las zonas por encima de 3.500 a 4.000 metros de altura, por ejemplo. Claro, aquí haría falta un ingeniero con especialidades en eficiencia energética. Probablemente nos diría que calentadores son tan intensivos en uso de energía que células fotovoltaicas no les costaría. Y probablemente son elementos de construcción, que está habiendo también muchas reformas en muchas escuelas que ayudan a generar eficiencia. Sí, eso he escuchado, a disminuir las temperaturas. Exactamente, hacer que el aislamiento sea el principal factor de calentamiento más de un que aula. La energía eléctrica. Probablemente mucho más, ¿no? En cualquier caso, en fin, las brechas de infraestructuras no se constriñen únicamente al tema de acceso a tecnologías, afectan desde luego a las condiciones
condiciones de habitabilidad de las aulas, afectan y muchísimo a las condiciones en las que los maestros rurales pueden vivir en esas escuelas. Muchas veces tienen que separar las carpetas y poner un colchón para dormir, y eso, claro, ofrece unas condiciones tan pésimas que los incentivos para que los maestros rurales vayan a esa zona son mínimos. Eso también está cambiando con políticas de mejora de la infraestructura de estas condiciones de habitabilidad. En definitiva, los desafíos, como te mencionaba hace un momento, son enormes, ¿no? Son enormes, las cifras son descomunales, y como señala tantas veces el ministro Saavedra, esto podría llevarnos una generación entera para cambiarlo. No podemos permitirnos perder una generación de peruanos y peruanas, ¿no? Pero cuando los desafíos son enormes, el compromiso tiene que ser mayor, y en esa línea, sin duda, línea vamos. Gracias, José Antonio, gracias por haber estado con nosotros, muy interesante. José Antonio Hernández de Toro, director de la Oficina del Perú de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que nos hablaban de este programa Luces para Aprender. Pausa y volvemos. Tips para la calidad de vida. Conócete a ti mismo. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja, en tu corazón. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. De lunes a viernes a las 8 de la noche, hablemos de nuestra música. Un espacio que da oportunidad al artista peruano para hablar de sus propuestas musicales. Hablemos de nuestra música por Radio San Borja 91.1. Programa producido por Abdaic. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad de vida. Aprender y enseñar es el kit de la vida. Son las 4 de la tarde con 47 minutos. Seguimos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un día, Ciudadanos al Día dijo, oye, ¿por qué vamos a tener que tener este prejuicio de que todo aquello que se hace en el Estado está mal, está perdido, es un desastre? Y decidieron crear un premio a las buenas prácticas de gestión pública. Es decir, ir descubriendo dónde las cosas en el Estado se hacían bien y reconocerlas, caray. Bueno, pues nos acompaña Gabriela Vega Franco, coordinadora del premio a las buenas prácticas en gestión pública de Ciudadanos al Día, del CAT, para que nos cuente cómo va el proceso de este año, de este concurso. ¿Cómo estás, Gabriel? Es un gusto estar contigo. Hola, Carlos, un gusto estar aquí. Como decías, el premio a las buenas prácticas es una plataforma de reconocimiento a aquellas acciones del Estado destacadas, que no solamente se tratan de una buena gestión, de profesionales destacados, de profesionales excelentes, sino también esta gestión, esta técnica para el ciudadano, ¿no? Un impacto concreto. Y el premio efectivamente ha cerrado ya sus inscripciones. La semana pasada hemos tenido una gran convocatoria, una gran acogida. ¿Realmente una gran acogida? Estamos muy contentos. Evidentemente es un año distinto porque hay muchos gobiernos regionales y locales que acaban de entrar en gestión, pero hay varios de ellos que ya se han animado a postular inclusive, así que estamos muy contentos. Empezamos la etapa de Secretaría Técnica, que es la evaluación de la forma y la... Cuéntame esa etapa, ¿en qué consiste? Empiezan a revisar file por file. A ver si cumple con los requisitos de forma. Los organizadores, nosotros Ciudadanos al Día, revisamos la parte inicial, digamos. Y luego viene la etapa de la evaluación del equipo técnico. ¿No? Ellos son los que son los encargados de identificar cuáles de estas postulaciones, de estas experiencias interesantes, son efectivamente una buena práctica. ¿No? Y con ello lo que buscamos es experiencias que se traten de actividades o procesos que han generado destacados resultados en el manejo de una organización,
¿no? Y que puedan ser replicadas por otras organizaciones para alcanzar esos mismos resultados. Eso implica que no son buenas ideas, no son promesas electorales, no son planes, no. Son experiencias ya ejecutadas y monitoreadas. Pero eso es muy importante. ¿Quiénes evalúan? ¿Quién es el equipo técnico? El equipo técnico está conformado por más de 60 destacados profesionales del sector empresarial, académico, social, gestores públicos que están actualmente en el sector público o que ya han salido algunos en diferentes sectores de la sociedad, y ellos son, digamos, lo que se busca es que tenemos 20 categorías en el premio: temas de seguridad ciudadana, educación, transparencia, sistemas de gestión interna. Entonces uno tiene que poder enriquecer ese grupo para que sea lo más diverso, ¿no? Que haya expertise en todos estos temas, y ellos son los encargados de, como te decía, dar ese análisis técnico y detallado para ver quiénes son los que cumplen los atributos de una buena práctica, ¿no? Vamos a esos atributos. ¿Qué indicadores manejan los evaluadores para decirnos que determinada gestión es buena, correcta, exitosa, valiosa y otra no lo es? Bueno, en principio lo que nosotros hacemos es mirar todas estas experiencias, y el equipo técnico y el jurado también lo hace así, a través de 8 atributos. El primero es la generación de bienestar ciudadano. Eso es interesante. Como te decía, uno poder traducir lo que estamos haciendo en una mejora concreta en la vida de las personas para las cuales estamos sirviendo, ¿no? Perfecto. El segundo, para poder medir este primero, es tener indicadores de ese impacto. Haber tenido un diagnóstico inicial, haber planteado ciertos objetivos y ciertos indicadores para medir si los cumplí o no. 3. ¿No? Réplica. Que lo que yo estoy haciendo lo pueda utilizar otro. No solamente hacer acciones de, digamos, espontáneas, casi milagros de gestión, sino modelos. Entiendo. Que lo que yo hago lo documente para que otro pueda utilizarlo también. Y si soy de una oficina sobre este indicador en particular, súper especializada, que lo que hemos descubierto en gestión pública es una forma diferente de hacer las cosas, pero que es tan específico lo que hacemos que solo nos sirve a nosotros, ¿perdería puntos en este ítem? En realidad aquí lo que hablamos es de potencialidad de réplica. Hay algunas en las que es más fácil hacer réplica, como en municipios locales, no digamos, distritales o provinciales, que lo que hacen alguien en recojo de basura se puede multiplicar por todo el país. Claro. Sin embargo, las entidades públicas a veces, o los funcionarios públicos a veces estamos acostumbrados a pensar que lo que hacemos es único. Y no es así, porque el ciudadano cuando se acerca a nuestras oficinas en realidad está buscando casi siempre lo mismo. Si te pones a pensar en el último trámite que hiciste, ¿no? ¿Qué buscabas? Rapidez, información, buen trato, ¿no? Entonces, sea cual sea el servicio que uno brinda, ¿no? El área, la competencia que tenemos, que efectivamente es única y no compartida con ninguna otra institución, puede ser que el modelo que yo esté generando sí pueda ser útil para otros, ¿no? Entonces es cuestión de mirar no solamente el qué hago, sino cómo lo hago. Entonces tenemos el bienestar ciudadano, el indicador de impacto, la réplica que me acabas de contar, y vamos con el cuarto. Y ahí habría que hablar de la relevancia del problema que enfrento. ¿No? Ahí está claro que lo único que uno que tiene que transmitir es cómo de todos los problemas que tiene nuestro país, por qué es relevante enfrentar aquello en lo que yo estoy enfocándome, ¿no? El otro es también hablar de la iniciativa y la relevancia de lo que estoy haciendo, ¿no? Una buena práctica no solamente se trata de cumplir la ley, ¿no? Y por eso el programa habla de la calidad, ¿no es cierto? Y es como cumplir la ley puede no necesariamente significar brindar un servicio de calidad. Porque entonces las leyes son mínimos, digamos, ¿no es cierto? Uno puede ofrecer más. Estándares a veces, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es ofrecer, poder demostrar, poder contar cómo yo estoy haciendo más. Estoy dando un paso más allá en lo que yo debía hacer, cómo estoy siendo creativo, innovador en lo que estoy haciendo. Y justo para comentarte, venía pensando, hoy día es el día de las lenguas nativas, ¿no? Y una de las experiencias, por ejemplo, que certificamos en el 2013 fue el programa de capacitación a intérpretes y traductores en lenguas originarias que tiene el Ministerio de Cultura. Quedó finalista en la categoría de promoción de la cultura y identidad, y es justamente dar ese paso más allá. Puede ser que tengamos un buen estándar en nuestro servicio, pero de repente hay ciudadanos a los que no estamos llegando, como deberíamos, en su lenguaje habitual, ¿no? En su cultura. Siguiente. Ella sería el penúltimo, es de eficiencia. Eficiencia. Muy bien. No hay ninguna buena práctica que derroche dinero, que derroche recursos, que derroche tiempo. Es verdad. ¿No? Tengo yo que hacer un uso adecuado de los recursos que me tocan, y eso significa a veces hacer maravillas con presupuestos chiquititos, ¿no? O a veces
como algunas entidades a nivel nacional, recibir muchísimo presupuesto, pero ejecutarlo de la forma adecuada y correcta, ¿no? De acuerdo. ¿Y el último? Y el último es integralidad. Ya. Ese criterio lo que nos invita es a pensar en que aquel problema que yo estoy buscando resolver es tan amplio que probablemente, y en realidad no probablemente, sino de todas maneras, yo no voy a ser el único que intervenga para que este problema se alivie, para que este problema desaparezca. Entonces es tener una versión integral y sistémica de lo que yo estoy enfrentando, de otros actores públicos, privados, sociedad civil organizada, de repente empresa, que también están interesados en este problema. Entonces es trabajo en conjunto con otras entidades y también trabajo en conjunto con diferentes oficinas de mi área, de mi institución. A veces hay una oficina que se dispara, cuando en realidad el trabajo coordinado, sea dentro de las oficinas de una misma entidad o sea dentro del mismo cooperación público-público, ¿no? Sea esa la mirada. La idea es, yo no voy a solucionar esto solo. Claro, deberían ir todos al mismo ritmo, digamos. Exacto. Ok. ¿Cómo empato esto con la gestión por resultados, por ejemplo? Bueno, para la gestión por resultados queda claro que uno tiene que plantarse metas, ¿no? Y una de las lecciones que nos dejan las 1.800 buenas prácticas que ya tenemos en nuestro banco es que lo que es clave es tener una visión de procesos. Y eso significa primero hacer un diagnóstico. Si no sé de dónde parto, no tengo idea si mi intervención generó algún resultado, porque puede ser que yo me esté vanagloriando de un resultado que en realidad ya estaba, ¿no? Entonces, si no tengo el diagnóstico, en realidad no sé bien qué hacer, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer un diagnóstico, plantearse un objetivo y, como decía hace un momento, identificar cuáles van a ser esos indicadores que me permitan medir si cumplí o no ese objetivo, ¿no? Y el presupuesto por resultados lo que busca es eso, que no estemos ejecutando sin mirar qué consecuencia hay de esa ejecución de gastos, sino que haya una meta concreta que se persiga. Y eso podemos trabajar con presupuesto por resultados en concreto, o en realidad en oficinas que no trabajan bajo esa metodología, ¿no? Inclusive en el sector social o en el sector empresarial, uno tiene que tener esa mirada en la cual yo no puedo dispararme en mis intervenciones y tener claro qué es lo que quiero conseguir, si lo conseguí o no, y qué hay que arreglar para poder llegar a esa meta que me había planteado, ¿no? De acuerdo. En los años en que Ciudadanos al Día viene promoviendo estos premios, o este premio, la decisión de presentarse al premio y de participar, ¿es una decisión que desde la experiencia de ustedes han podido percibir parte de la propia cabeza de la organización, o son las instancias medias o inferiores, digamos, por decirlo de alguna manera, las más interesadas en mostrar lo que están haciendo exitosamente? La verdad es que tenemos gente interesada en participar y en contar lo que está logrando de todos lados. De todos los niveles. Tenemos a veces autoridades, líderes de organizaciones que tienen clarísimo que hay que motivar a todos los equipos en toda la entidad para participar, pero también a veces tenemos un área que más bien parte de ella y luego conversamos con las áreas de comunicaciones que le avisan a toda la entidad y así toda una entidad participan gracias a que hubo de repente 1 o 2 personas que conocían. A veces de repente se trata de alguien que ha cambiado de entidad, ¿no? Un funcionario público que ha pasado de una entidad a otra, que ha sido ganador de repente esa entidad y viene con esa mirada de lo que estemos haciendo hay que también mostrarlo. De acuerdo. ¿No? Gabriela debe estar harta de esta pregunta, porque cada vez que converso con ella en medios, le pregunto por una experiencia, que me cuente una que le gustó, que le pareció interesante, que ganó en algún momento algún reconocimiento. En un minuto, Gaby, ¿cuál me contarías? Bueno, yo me iría esta vez por una experiencia en educación. Ya. El año pasado la categoría de educación la ganó el Ministerio de Educación. Con una experiencia que se llama Perú Educa, y si no la han utilizado es un portal web, una plataforma en donde uno puede ingresar con el usuario contando si es alumno, profesor, padre o madre de familia o familiar de alguien que esté estudiando, si soy interesado o un aliado, y poder acceder ahí a metodologías de cómo dictar mejores clases, a recursos alternativos para poder reforzar lo que estén aprendiendo los chicos y chicas en la escuela. Es una plataforma que además no solamente permite poner a disposición información de todos estos actores, sino también interactuar. Hay chats, hay oportunidad de opinar, con lo cual lo que uno puede tener es una plataforma que se alimenta de lo que el ciudadano, de lo que el estudiante, padre de familia, madre de familia, tiene para decir respecto al tema. Bueno, queda clarísimo. Están trabajando a tope, me imagino, deben ya estar en una instancia más interna, pero fundamental. Y tenemos Gaby al tanto.
Sí, cuando por tengamos los supuesto. primeros resultados. Apenas tenga novedades, espero poder venir a contarlas. Y me adelanto solamente diciendo que el viernes vamos a tener el Día del Servidor Público, Ya, así que un saludo para ellos. Un saludo, porque realmente hay mucha gente y muy valiosa que ha asumido este reto de transformar el Estado en aquel Estado que merecemos y tenemos derecho como ciudadanos, así que ahí les contaré qué novedades y quiénes son los ganadores de este año. Gabriela, muchas gracias. Gabriela Vega Franco, coordinadora del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública de Ciudadanos al Día, ha estado con nosotros. Nos vamos, volamos en tiempo, son ya las 5. Buenas tardes a todos, nos vemos el próximo miércoles. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.